Listo, vamos a empezar nuestra clase. Bien, hoy día vamos a hablar, muchachos, del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que como ya la semana pasada adelantamos, es un gobierno que va a ser, pues, va a estar influenciado, marcado especialmente por la llamada convivencia, ¿ya? Hoy día vamos a explicar un poco más a fondo en qué consiste esta llamada convivencia y vamos a resaltar pues algunos puntos del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche que más allá de precisamente esa convivencia, no tuvo pues resultados o efectos tan significativos, ¿ya? Pero precisamente para dar descripción de cada uno de estos datos, pues vamos a pasar a desarrollar el tema. Bien, se termina pues el gobierno ¿de quién? ¿Quién gobernó hasta 1956? Manuel Odría. Manuel Odría, perfecto. Manuel Odría se terminaba pues su ochenio, ¿no? Había estado en el poder 8 años y se había llamado a elecciones. Y en estas elecciones, en estas nuevas elecciones presidenciales, el señor Manuel Prado Ugarteche ya juramentaba por segunda vez como presidente de la República el 28 de julio de 1956. Antes, ¿en qué años había sido elegido por primera vez presidente de la República? ¿Se acuerdan? 48. No. No, ¿qué pasa? A ver. Recuerda. Piensa, cabecita, piensa. No, Diego, no es. 1939 hasta 1945. Muy bien, muy bien, Joel, perfecto, claro, 1939 a 1945. Ahí seguro pues han ido al cuaderno, ¿no? Ahí a buscar la fecha. Pero está muy bien, precisamente por eso es importante que ustedes tengan pues sus clases, sus tareas desarrolladas en su cuaderno, ¿ya? Ya a estas alturas, repetirles que tienen que tener las clases en sus cuadernos, pues evidentemente estaría de más, pero en todo caso, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, Prado Ugarteche es elegido como presidente de la República por primera vez en 1939 hasta 1945. Este primer gobierno de Prado Ugarteche, ¿con qué hecho importante coincidió en el mundo? Coincidió con que después de que salió Manuel Odría, como hubo dinero para robar, también, como hubo dinero para construir, también hubo para robar. Entonces Odría le dijo al siguiente presidente que no lo investigara. Claro. Entonces, Ya, sigue, Joel, sigue. Joel. Entonces de ahí comienza la convivencia con Víctor Raúl Allá de la Torre, Manuel Prado Ugarteche y Odría. Perfecto, muy bien. Miren, ya con lo que nos ha dicho Joel, pues ya poco o nada tengo que decir o explicar respecto a lo que significó la convivencia. Muy bien, gracias Joel. Claro, esta es pues las condiciones en las que se desarrolla pues el segundo mandato de Prado Ugarteche como presidente de la República. Pero claro, yo me estaba refiriendo especialmente al primer gobierno, ¿no? En el primer gobierno, entre 1939 y 1945, ¿qué hecho en el mundo se desarrollaba que coincidió precisamente con el primer gobierno de Prado Ugarteche? A ver si es que alguien puede participar, a diferencia de Joel, por favor, un ratito, ¿ya, Joel? A ver, que tus otros compañeros también, a ver, puedan participar. A ver, alguien de ahí, Fran, Luana, Jimena, no sé, Diego, alguien, Sayumi, Andrea.
activan sus audios ya, muy bien. Bueno, Diego en todo caso ha decidido pues escribirlo, ¿no? No quiere compartirlo con los demás. Diego nos ha respondido que precisamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay una coincidencia con ese primer gobierno de Prado Ugarteche con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que precisamente va a influenciar mucho en ese primer gobierno de Prado Ugarteche. Pero sin embargo, pues esa etapa, ese lapso de tiempo, pues ya lo hemos, pues digamos, ya superado, hemos pasado ese estudio detalloso de ese primer gobierno y precisamente vamos a pasar a estudiar su segundo gobierno, el segundo y último gobierno de Prado Ugarteche, ¿no? Y que precisamente este gobierno, este segundo gobierno de Prado, va a estar marcado por la famosa convivencia, y que como ya pues Joel pues nos ha ilustrado, nos ha descrito de manera pues muy breve y correcta, en qué significa pues, qué significó el gobierno de la convivencia. Miren muchachos, el gobierno de la convivencia tiene orígenes en el Pacto de Monterrico, ¿ya? ¿En qué consistió este pacto de Monterrico? Por ejemplo, Monterrico especialmente, ¿por qué? Por el lugar en el que se desarrolló, no, en la que se desarrolló, que es pues en lo que hoy en día conocemos como La Molina, ¿no? Monterrico pertenece a La Molina, si mal no recuerdo. A La Molina o en todo caso a Santiago de Surco. A ver, ahí hay que ver el tema. Pero en todo caso, pues la idea es la siguiente, ¿no? Entonces, es que en Monterrico, ya, Prado Ugarteche se va a reunir con Odría. Recuerden que Odría, pues, no tenía, pues, un gobierno democrático, ¿no? El gobierno de Manuel Odría, pues, era un gobierno, a ver, yo puedo observar qué alumno está o alumna está haciendo esas anotaciones, así que no se ganen problemas, muchachos, ¿ya? Bien, eh, entonces, Odría, ¿ya? El gobierno de Odría puede ser un gobierno dictatorial. Entonces, el problema de los gobiernos dictatoriales, ¿ya? El problema de los gobiernos dictatoriales es que uno no sabe cuándo va a terminar su gobierno, uno no sabe, pues, cuándo va a dejar el poder. Inclusive, pues, en Venezuela, por ejemplo, se tiene ese problema, ¿no? Nicolás Maduro, eh, muy a pesar de que dice que gana las elecciones, ¿no? Dice que gana las elecciones en su país, el pueblo lo elige, pero lo cierto es pues que ya su gobierno pues se ha desfigurado y hoy en día podemos llamarlo también como un dictador, ¿no? Entonces, el problema con Nicolás Maduro es que uno no sabe pues cuándo va a dejar el poder, ¿no? No se sabe cuándo. Entonces, esa era también la gran duda con Manuel Odría, ¿no? Uno no sabe, pues, en ese entonces no se sabía cuándo iba a dejar el poder. Entonces, se suponía que debía de dejarlo en 1956, pero era un dictador. Uno no sabe si es que verdaderamente iba a cumplir en esa fecha. Entonces, eh, Manuel Odría, que había tenido pues un gobierno relativamente bueno, porque había hecho muchas obras públicas. Recuerden que con Manuel Odría Lima se urbaniza de una manera ya tremenda, ¿no? La Lima moderna que hoy en día conocemos, esa Lima con grandes edificios, con grandes hospitales, con grandes habitaciones vecinales, etcétera. La Lima, inclusive, pues, del gran Estadio Nacional, le corresponde a esta fecha, ¿no? Le corresponde a este gobierno, al gobierno de Manuel Odría, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hubo muchas obras durante su gobierno, como lo ha apuntado Joel, ¿no? También, pues, hubo muchos actos de corrupción, ¿ya? Actos que si es que se investigaban de manera correcta, pues iban a salir a la luz. Y siendo la corrupción pues un delito, Manuel Odría y todo su gobierno, todos sus secuaces, tenían pues que
ser juzgados por la justicia y posteriormente pues encarcelados, ¿no? Entonces, Manuel Odría, que no quería esta situación, ya, ¿quién quiere ir preso, no? Por más delito que ha, que ha desarrollado, pues lo último que se quiere es ir preso. Entonces, Manuel Odría no quería irse preso. Entonces, le propone un pacto, a Prado Ugarteche. Le dice, mira, Prado Ugarteche, tú tienes las grandes posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, pero tú no vas a ganar ninguna elección presidencial si es que yo no dejo el poder, ¿ya? Y vamos a hacer una cosa. Yo dejo el poder siempre en cuando tú no me investigues, ¿ya? Tú no me investigues. Odría sabía, pues, que había robado, que se había hecho millonario, mientras era pues presidente de la República, ¿no? Entonces, no me investigues. Con el, con esa condición, Odría aceptó dejar el poder en 1956. Prado Ugarteche se comprometió con Manuel Odría no investigarlo por todos los crímenes que se habían desarrollado en su gobierno, había aceptado no investigarlo pues por todos esos actos de corrupción que en ella hubo, ¿ya? Pero por otro lado, Prado Ugarteche sabía de que las elecciones presidenciales no los iba a ganar sin tener los votos de los apristas, que en aquella época eran todavía un gran número de la población. Ya, un gran número. Los votos apristas eran muy importantes en las elecciones, tanto para el Congreso como para las presidenciales, inclusive para las regionales y municipales. ¿Ya? Pero en este caso era muy fundamental para que, en este caso, pues para Ugarteche se juramente como presidente de la República. ¿Ya? Entonces, Prado Ugarteche inicia conversaciones con el líder de los apristas, que en este caso pues es Aya de la Torre, ¿ya? Y Aya de la Torre pues tenía un problema en aquel entonces. Los apristas tenían un problema, es que era un partido ilegal, era un partido que estaba perseguido por el gobierno. Recuerden que Manuel Odría lo que quería es asesinar a Aya de la Torre, ¿no? Lo quería matar ahí a la Torre, y es decir, en otras palabras, quería acabar con el partido aprista, ¿ya? Quería acabar con el partido aprista. Entonces ahí a la Torre dice, mire Prado, yo a usted le entrego pues, le ofrezco los votos apristas, ya, yo soy el líder, si es que yo le digo a los apristas, apoyemos a Prado Ugarteche, pues ellos lo van a apoyar a usted. Entonces, usted va a tener los votos apristas siempre en cuando usted le devuelva la legalidad al partido. Es decir, siempre en cuando se deje de perseguir al APRA. Siempre en cuando, pues, a mí me dejen vivir tranquilo, participar en las elecciones, hacer mi vida política de manera libre. Yo no quiero que me estén persiguiendo para asesinarme, ¿no? Entonces, hacen un pacto. También el APRA y Prado Ugarteche. Entonces, y ahí está la triangulación, ¿no? Un pacto entre Prado Ugarteche y Odría para que Prado Ugarteche no investigue a Odría, y por el otro lado, a cambio, Odría pues salía del poder. Y otro pacto entre el APRA y Prado Ugarteche también. Uno que refería de que el APRA le daba los votos a Prado Ugarteche siempre y cuando Prado Ugarteche se comprometa a devolverle la legalidad a al partido aprista. Y eso ocurre, y a eso vamos a llamar convivencia. Es decir, estos enemigos, ya estos enemigos mortales, Odría, Aya de la Torre y Prado Ugarteche, conviven. Se amistan de manera, pues, entre comillas, se amistan en base a intereses, en base a intereses. Y lamentablemente siempre son los intereses particulares lo que priman en la política, ¿no? Lamentablemente es así. Dime, Joel, ¿tienes alguna consulta? Profesor, Dime. Odría y Víctor Raúl Aya de la Torre eran enemigos, pero ¿por qué Ugarteche era enemigo de ellos dos también? Claro Claro, que quería acabar
con los apristas, pero porque era enemigo de Odría. Ya, miren, en el caso pues de Prado Arteche con Odría, eh, no es que sean necesariamente enemigos. El problema de Prado con Odría era que Odría pues era un dictador. Era que Odría si quería pues se iba a quedar en el poder, ¿no? Y Manuel Prado Ugarteche nunca hubiera cumplido pues quizás ese proyecto suyo de convertirse nuevamente en presidente de la República, ¿no? Y es por eso que le pareció necesario pactar con Manuel Odría, ¿ya? Claro, no hay una relación directa de una rivalidad, de una enemistad entre Manuel Odría y Prado Ugarteche, porque ambos eran de derecha. Pero el problema con Prado Arteche y Odría era que el tema de la dictadura, el tema de dejar el poder, ¿ya? Por ahí va el asunto entre Prado y Odría. Ahora, por el otro lado, ¿por qué Prado tiene problemas con Haya de la Torre? ¿Por qué tiene problemas con el APRA? Recuerden que en su primer gobierno, Prado Ugarteche también persiguió a los apristas. Por una cuestión muy sencilla, muchachos, porque Prado Ugarteche representaba a la derecha peruana, al sector conservador de la sociedad peruana. En cambio, hasta en aquel entonces todavía el APRA todavía era un partido pues de izquierda, es decir, un partido que tenía una visión del Perú muy distinto a la que tiene pues o a la que tenía Prado Ugarteche. Entiendo, Joel, creo que tú eres de Venezuela, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, es como que tú confrontes a Nicolás Maduro con, en este caso, a ver, se me ha ido el nombre de este pata del que se ha nombrado como presidente encargado, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Te acuerdas de este, Joel? Guaidó. Guaidó, exacto. Ya, es como que tú, pongas sobre la mesa, pues, a Guaidó y a Maduro, ¿no? Evidentemente, Maduro, pues, se declara un tipo de izquierda, ¿no? Un tipo revolucionario, mientras que, el señor Guaidó, bueno, es mucho más flexible con las ideas, pues, del capitalismo, y tanto es así que lo, que lo relacionan mucho con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una rivalidad, pues, de visión de país, ¿no? De visión de país. Guaidó tiene una visión muy distinta a la que tiene, pues, Nicolás Maduro, ¿no? Son polos opuestos. Y de igual manera era Prado Ugarteche, a ver, silencio, por favor. Ya, de igual manera era Prado Ugarteche con el APRA. Eran polos opuestos, ¿ya? Eran polos opuestos. De ahí la rivalidad que había entre ambos. ¿Alguien más quería participar? Ya, bueno, Dayanka me decía, ¿no? Eso es, claro, eso es hipocresía, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Aquí hay mucho, en la política poco o nada, le vale a sus actores el ser hipócritas, ¿no? Siempre, lamentablemente, pues eso es lo que prima. No debería de ser así, pero la hipocresía es parte fundamental del tipo de política que hemos desarrollado, no solo el pueblo peruano, sino que especialmente el pueblo latinoamericano, ¿ya? La hipocresía siempre está presente, muchachos, lamentablemente. Y por otro lado, también Astrid Luana nos pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si se rompía ese pacto, ¿no? Ya, ¿qué pasaba, no? Miren, la verdad, era muy difícil que este tipo de pactos pues se rompieran, ¿no? Por una parte, Odría tenía pues cierto control del ejército peruano, ¿no? Y si Prado Ugarteche empezaba a investigar al gobierno de Manuel Odría, pues sencillamente Manuel Odría iba a mover sus influencias dentro del ejército e iba a conspirar ¿para qué? Para que se le dé un golpe de estado a Manuel Odría, ¿no? Entonces, Prado Arteche no se iba a poner pues en esa situación, no se iba a ganar un pleito grande como la de un golpe de estado. Entonces,
era muy difícil que Prado Ugarteche traicione el pacto con Manuel Odría, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿qué hubiera pasado si Prado Ugarteche no respetaba el pacto con el APRA, ¿no? Es decir, si es que no le devolvía la legalidad, si es que seguía persiguiendo a los apristas. En realidad, para aquel entonces, el APRA ya tenía ganado parte de la opinión pública. La mayoría de la población peruana, apristas y no apristas, estaban de acuerdo en que se le debía de dejar de perseguir a los apristas, ¿ya? Porque una cosa era pues las diferencias de idea, y otra cosa era pues el acabar con una persona, ¿no? O acabar con un partido, porque se supone que esa es democracia, ¿no? En democracia todos podemos pensar de manera diferente, ¿ya? Y hay que ser tolerantes. Entonces, esa era la corriente de opinión pública en aquel entonces, ¿no? Bueno, no, ¿por qué le tenemos que seguir persiguiendo a los apristas, no? Entonces, Prado Ugarteche, si es que hubiera traicionado el pacto con el APRA, ¿ya? Posiblemente pues hubiera ganado muchos problemas con la población peruana, ¿no? Lo hubieran tildado de dictador, lo hubieran tildado pues de, oiga, este tipo pues ¿qué le pasa, no? ¿Cómo va a seguir persiguiendo a los apristas si estos al fin y al cabo son solo un partido político, ¿no? Y estamos en una democracia y donde todos podemos convivir tranquilos, ¿ya? Entonces, todos esos problemas no se quiso ganar el señor Prado Ugarteche, de modo que era muy difícil que se rompiera el pacto que se había establecido previo a la elección de la presidencia de Prado Ugarteche. Entonces, este pacto, muchachos, va a marcar el segundo gobierno pues, de Prado, ¿ya? Muy bien. Pero podríamos decirlo que era prudente, ya era un hombre ya viejo, ya, es decir, ya tenía muchos años en política y sabía que no se podía pues ganar problemas de manera tan fácil, ¿no? Traicionar a Manuel Odría era ganarse casi un golpe de Estado. Traicionar al APRA era casi ganarse el repudio de la opinión pública. Entonces, ¿para qué me gano esos problemas? Mejor pues, y es más, el APRA conocía del pacto que existía entre Prado Ugarteche y Manuel Odría. Entonces, el APRA como una forma de represalia, pues hubiera denunciado públicamente, no, bueno, ahora que Prado Ugarteche nos está persiguiendo, miren, la gente debe de saber esto, de que Prado Ugarteche ha hecho un pacto con Manuel Odría y es por eso que Prado Ugarteche no investiga a ese gobierno, que eso, que el otro, imagínate, el problema que se hubiera pues, hubiera surgido en este lapso de su gobierno. Entonces, era muy difícil que se rompiera, pues, este pacto, ¿no? Y claro, que duda cabe, ¿no? Si es que los apristas tuvieron el coraje de matar a Luis Sánchez Cerro, los apristas también hubieran matado a Prado Ugarteche, también es una posibilidad, ¿no? También era una posibilidad, muy bien, Joel. O sea, había muchas cosas en juego, muchachos. Ya, había muchas cosas en juego, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llegó a saber de este pacto? Me preguntan, ¿no? En realidad, muchachos, este pacto, como muchas de las actividades en la escena política, se dio pues en base a una investigación especialmente de tipo periodística, ¿ya? Siempre se llega todo a saber, muchachos, ¿ya? No hay verdad que dure 100 años, ni en todo caso país que lo resista, ¿ya? Así que en el Perú especialmente todo se llega a saber, ¿ya? Por eso has visto que hasta los propios presidentes hoy en día están ingresando a prisión, ¿no? Han estado en la cárcel. Entonces, Corrupción, profesor, corrupción. exacto, todos esos actos corruptos, toda esa, eh, todos estos pactos ilegales, tarde o temprano se llegan a saber, ¿no? Así que precisamente parte de esa investigación periodística
fue fruto precisamente esta foto, ¿no? En la que nosotros podemos observar allá de la Torre, Manuel Odría y Prado Ugarteche, ¿no? ¿Ya? Bien, listo, vamos a continuar. Entonces, entre los principales acontecimientos del segundo gobierno de Prado Ugarteche podemos destacar que el APRA pues volvió a la legalidad, como era, ese era parte del pacto, ¿no? Ese era el acuerdo. Entonces, que el APRA vuelva a la legalidad, que deje de ser perseguido. Entonces, en cierto modo, muchachos, esto permitió a que la libertad en el Perú ya sea un poco más estable. ¿Ya? Se vivió un clima de mayor libertad. ¿Por qué? Porque precisamente se había hecho un pacto para eso, ¿no? Manuel Odría estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía que Prado Ugarteche no lo iba a investigar. Los apristas también ya no le hacían problema a Prado Ugarteche. ¿Por qué? Porque precisamente había cumplido con su parte. Entonces, eso ayudó a que los niveles de paz, los niveles de libertad en nuestro país, pues se estabilicen, ¿ya? Bien, y por otro lado, pues se van creando, van apareciendo nuevos partidos políticos que van a ser muy importantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, que inclusive hasta hoy en día existen, ¿no? Como por ejemplo lo es el partido Acción Popular, ¿ya? Cuyo líder fue Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Y va a aparecer también otro partido cuyo nombre fue pues Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que hasta hoy también existe, ¿ya? Ahora pues como el PPC, ¿no? Partido Popular Cristiano, ¿ya? Entonces aparecen nuevos, claro, el APRA tuvo hasta hace un año, un poco más, a Alan García como líder, ¿no? Es que Alan García heredó al partido aprista una vez que Víctor Raúl Haya de la Torre fallece. Ya Víctor Raúl Haya de la Torre muere en 1979, ¿ya? Y a partir de entonces, pues, surge un nuevo líder, ¿no? Porque ya el gran líder del partido, el gran fundador, falleció, entonces tuvo que surgir un nuevo líder. En este caso, pues, este nuevo líder fue Alan García, ¿no? El mismo que se terminó asesinando cuando la justicia le fue a tocar la puerta, ¿no? Profesor, Todo un cobarde, ¿no? profe, Dime, Yamil. acá averigüé del Congreso y hay unos partidos que tienen unos extraños nombres, muy, muy extraños. Claro, eso ya asumo que ese congreso es el actual, ¿no? Bien, Sí, profesor. pero hay que centrarnos en nuestro tema, ¿ya? El APRA todavía existe. Miren, muchachos, esto es relativo, ¿ya? El APRA tal cual como se fundó, ya recuerden que APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, era un partido revolucionario, ya un partido que verdaderamente luchaba en favor de las clases populares, ya por eso era revolucionario. Ya dejó de serlo precisamente a partir de esta etapa, ¿no? De la etapa de la convivencia. Es decir, rompe todos sus principios el partido aprista y lo hace de la mano de su líder, que en este caso fue Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ya? Se rompe esos principios y podríamos decir que el APRA pierde su naturaleza a partir del segundo gobierno de Prado Ugarteche, a partir del gobierno de la convivencia. Rompe sus principios y en ese sentido, pues, el APRA muere, ¿no? El APRA muere como partido de pueblo, ¿ya? Como partido del pueblo, ¿ya? Y el APRA, pues, pasa a ser más ya una especie de partido de derecha, ¿no? Un partido que ya se sabe aliar con las élites de poder y sabe pues defender los intereses de los que más tienen
en el Perú, ¿ya? Entonces, hoy en día pues la gente dice, no, el APRA nunca muere, que el APRA todavía existe, y en efecto, el APRA todavía existe, el APRA todavía tiene inscripción electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, existe como institución, pero ya no existe como esencia revolucionaria, ¿ya? Como esencia revolucionaria, que ese fue la naturaleza con la que surgió. Es como una especie, pues, de que yo soy ahora, pues, en esta etapa juvenil, soy docente de historia, ¿no? Trato de promover la educación, la cultura cívica en la sociedad, y de aquí a unos años, pues, me dedico, yo que tanto les he dicho bueno, ayuden a sus padres, procuren procuren aprovechar su tiempo, estudien, no se dediquen no sé, a tomar cerveza, no se dediquen a estar pasando tanto tiempo en internet, etcétera, etcétera. Y yo de acá de un par de años me pongo a tomar, me pierdo, me empiezo pues a visitar pues lugares ya de mal vivir, hablo puras groserías, etcétera, etcétera. Cometo delitos, ¿no? Ingreso un tiempo a la cárcel. Claro, Kevin seguirá existiendo. Kevin como ser humano, como persona, seguirá existiendo, pero esa esencia de ese Kevin que pretendía pues aportar a su sociedad, aportar pues mediante la educación, ya muere pues. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa es la esencia del APRA. El APRA surgió como un partido que luchaba a favor de la población, ¿ya? Que no se aliaba con nadie de las élites peruanas, es decir, con la gente que más tenía en el Perú. No se aliaba, pero a partir de entonces, a partir del segundo gobierno de Prado Arteche, se empieza a aliar con las élites. Y aquí el APRA pierde su esencia. Y para mí, el APRA muere precisamente a partir de esta etapa, ¿no? A partir de esta etapa. ¿Ya? Entonces, es ya cuestión de punto de vista, decir si es que el APRA existe todavía o no existe. ¿Ya? Bien, entonces empiezan a aparecer nuevos partidos políticos, ¿ya? Y con Prado Ugarteche, el Perú participa de la política norteamericana, de la política estadounidense, ¿ya? Llamada Alianza para el Progreso. ¿Qué cosa era la Alianza para el Progreso? ¿Qué planes tenía el gobierno de los Estados Unidos para América Latina? Miren, estamos viviendo en una época, muchachos, estamos a mitad del siglo XX, y en el mundo se está desarrollando la llamada Guerra Fría, ¿ya? La Guerra Fría. ¿Qué cosa es la Guerra Fría? El confrontamiento entre el capitalismo y el comunismo. Un capitalismo que está liderado por Estados Unidos y un comunismo que está liderado por la Unión Soviética, ¿ya? Y para que Estados Unidos influya de manera muy importante en Latinoamérica, para que los países latinoamericanos no desarrollen gobiernos comunistas, sino capitalistas, que es el tipo de gobierno que tienen los Estados Unidos, entonces crea una política que en este caso se llamó Alianza para el Progreso. Y a través de esta Alianza para el Progreso, ¿ya? A través de este proyecto político, ¿qué es lo que se buscaba? Dar un apoyo económico a todos los países de Latinoamérica, ¿ya? A ti, Perú, te falta desarrollar
estas obras, a ti Perú te falta pues construir más, hospitales, más escuelas, a ti te necesita, tú Perú necesitas desarrollar más carreteras, necesitas esto, y para hacer todas esas obras necesitas dinero. Yo, Estados Unidos, te voy a dar el dinero, te voy a apoyar económicamente, ¿ya? Te voy a apoyar económicamente. Eso es lo que significaba la Alianza para el Progreso. Claro, esto no lo hacía los Estados Unidos pues por ser buena gente, por interesarse en el desarrollo de la sociedad peruana, sino que sencillamente no quería que en el Perú aparecieran gobiernos comunistas, porque los gobiernos comunistas eran contrarios a los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, es como una especie, pues pongamos un ejemplo, es como que yo ahorita, no sé, yo tengo, por ejemplo, mi enamorada, ¿no? Yo tengo mi enamorada y para que mis suegros, es decir, pues, el papá, la mamá de mi enamorada, estén felices conmigo, bueno, pues, señor, le ayudo con esto, señora, le voy a ayudar esto en la casa, que esto, que el otro. Soy muy amable, ¿no? Soy muy amable y así me gano, pues, la simpatía de los padres de mi enamorada, ¿no? ¿Ya? De los padres de mi enamorada. ¿Por qué? Porque quizás mi enamorada pues puede conocer a otro tipo y le pueda pues parecer mucho más interesante a sus padres y luego pues Profe, le ponen los cuernos. ya, luego pues yo terminar relegado, ¿no? Yo terminar relegado. Y más o menos eso era lo que no quería, pues, Estados Unidos. No quería que la Unión Soviética empiece a tener, pues, eh, influencia en los países de América Latina, en países como el Perú. Entonces, para ganarse la confianza, para ganarse la simpatía del Perú, ¿ya? Y de todos los países latinoamericanos, Estados Unidos empezó a apoyar económicamente a estos países, ¿ya? Y esta fue una política desarrollada precisamente por el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que fue John F. Kennedy, ¿ya? El mismo presidente que va a ser asesinado John precisamente Kennedy, profe. por los mercenarios de la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética va a mandar a asesinar a este presidente estadounidense, ¿ya? Bien. Por otro lado, ¿ya? Durante esta etapa, muchachos, ¿por qué Estados Unidos se interesa mucho? ¿Por qué Estados Unidos se interesa mucho en influenciar en los países sudamericanos, en los países latinoamericanos? ¿Por qué? Porque en 1959, es decir, 2 años antes del proyecto de Alianza para el Progreso, desarrollado por F. Kennedy, había ocurrido una revolución en Cuba. Cuba, que en aquel entonces era pues colonia de Estados Unidos, Cuba había declarado su independencia a través de una revolución, ¿ya? A través de una revolución. Y Cuba se había declarado comunista, es decir, se había aliado pues con la Unión Soviética. Entonces, la influencia de la Unión Soviética ya empezaba a manifestarse en Latinoamérica. Y esto no lo iba a permitir, pues, los Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que se plantea programas, proyectos como lo fue, pues, Alianza para el Progreso. ¿Ya? Entonces, para aquel entonces ya existía la famosa, pues, OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿ya? La Organización de Estados Americanos. Y Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos promueve la expulsión de Cuba de esta organización, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque Cuba ha desarrollado una revolución que ha tenido como resultado la independencia de este país de los Estados Unidos. Y aparte, este país se ha declarado comunista. Entonces, por esas razones, ya Cuba es separado de la
OEA. Dime, Joel. Profesor, ¿quién fue quien promovió esa revolución para que Cuba se uniera a los comunistas? Bueno, ¿Quién presidió? claro, especialmente pues Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Que ya son personajes muy populares, muy conocidos. Ellos fueron los líderes de la Revolución Cubana, ¿ya? Y estos líderes de la Revolución Cubana pues se declaraban comunistas, ¿no? Se declaraban comunistas, ya no creían en el sistema capitalista que era promovido por los Estados Unidos, de modo que una vez que estos líderes comunistas logran expulsar a los militares estadounidenses de Cuba, pues proclaman su independencia y a su vez también proclaman su sistema pues económico, ¿no? Su modelo económico, que en este caso era un modelo tipo comunista. ¿Ya? Entonces, a partir de estos hechos, los Estados Unidos va a promover la expulsión de Cuba de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y esta iniciativa de Estados Unidos para expulsar a Cuba va a ser apoyada por el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, porque Manuel Prado Ugarteche, muchachos, recuerden, es un tipo pues de ultraderecha, es decir, es un tipo que cree en el sistema capitalista, que cree en el sistema norteamericano, ¿ya? Y que está en contra precisamente de los soviéticos, en contra de los comunistas. Entonces, como es un hombre que tiene pues coincidencias con los Estados Unidos, y además los Estados Unidos está entregando dinero al gobierno de Prado Ugarteche, ¿ya? Entonces pues se ve obligado, o en todo caso ni siquiera necesita sentirse obligado, sino que también apoya, el Perú va a apoyar a través del gobierno de Prado la expulsión de Cuba de la ONU, perdón, de la OEA, ¿ya? Y aquí va a ocurrir pues un hecho muy interesante que yo quisiera resaltar, porque no nombrarlo pues sería faltar a la memoria de este gran personaje peruano, el gran historiador Raúl Porras Barrenechea, ya que precisamente aparece en el billete de los 20 soles, ya. Este hombre, que no solo era historiador, no solo era catedrático, sino que también era pues un hombre de leyes, era pues un canciller, era un tipo pues que representaba al Perú a nivel internacional en el plano pues de la política internacional. Ya estaba al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Entonces él, como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller, ya, porque ese es el nombre que toman los ministros de Relaciones Exteriores, él pues va a tomar la palabra en esta reunión que se hace en la OEA, ya, para expulsar a Cuba, y va a decir: ¿saben qué, caballeros? Ya, yo no apoyo la expulsión de Cuba de la OEA. Yo no apoyo. Y Raúl Porras sabía muy bien que las órdenes de Manuel Prado Ugarteche habían sido de que tenía que apoyarlo. Pero Raúl Porras va a contradecir a Prado, ¿ya? Y él pues va a plantear de que Cuba permanezca en la OEA, que no se le expulse. ¿Por qué? Porras decía algo muy interesante, de que cada pueblo es libre ya de elegir el tipo de gobierno que quiera. Cada pueblo es libre de elegir el tipo de sistema económico que quiera, ¿ya? Hay una libre determinación de los pueblos. Hay una libre determinación de los pueblos. Y si Cuba quiere ser comunista, ¿por qué se lo tenemos que impedir nosotros? Si Cuba quiere ser capitalista, tampoco se lo podemos impedir. ¿Por qué se lo vamos a imponer? Entonces, como es un pueblo libre, es un pueblo que ha luchado por su libertad y ahora tiene toda la autoridad para elegir su tipo de sistema económico que quiera. Tiene toda la libertad. Entonces, en base a esa formulación, Porras pues se desobedece a Prado Ugarteche. Esto va a terminar lamentablemente
enfureciendo a Prat Ugarteche, y Prat Ugarteche lo va a retirar de su cargo. ¿Ya? Lo va a retirar de su cargo a don Raúl Porras Barnechea, lo hace un 20 de septiembre. Un 20 de septiembre se le retira del cargo a Raúl Porras Barnechea, ya no era pues más ministro de Relaciones Exteriores, y lamentablemente una semana después, el 27 de septiembre de 1960, ya don Raúl Porras Barnechea va a sufrir pues un paro cardíaco que terminará pues acabando con su vida, ¿ya? Entonces, uno de los acontecimientos más importantes de este segundo gobierno de Prat Ugarteche tiene que ver pues con el tema de Cuba, ¿no? Con el tema de la expulsión de la OEA, ya que al fin y al cabo, una vez que Porras Barnechea es sacado del cargo, Prat Ugarteche va a mandar a que el Perú pues apruebe esta determinación que expulsaba a Cuba de la OEA. Ahora, por otro lado, otro de los acontecimientos tiene que ver pues con el desarrollo, con el auge económico, especialmente de la pesca, ¿ya? La década del 60 va a ser pues una década que va a estar marcado por la gran explotación pues o exportación de harina de pescado en el Perú. El Perú va a pasar a ser el primer productor del mundo de harina de pescado. Ningún país del planeta producía y exportaba, es decir, vendía al mundo tanta harina de pescado como lo hacía el Perú, ¿ya? Y especialmente pues estamos hablando de la harina de anchoveta, que era utilizado especialmente en Europa como fertilizante para los campos, así como en su momento el guano, el salitre, fueron fertilizantes para los campos europeos. Ahora pues en los años 60 la harina de pescado cumplía ese mismo rol, ¿ya? Y esto le dejó pues unas ganancias económicas increíbles al pueblo, bueno, al gobierno peruano, ¿no? Porque al fin y al cabo esas riquezas no son vistas necesariamente por los menos privilegiados, ¿no? Profesor, ¿Sí? ¿qué es el guano? No te escucho, Joel. Profesor, ¿qué es el guano? Ah, ya, el guano es son las heces, ya, a ver, ¿sí me entienden qué cosas son heces? Popo de guano. Exacto, ya. Popo, excremento, profesor. Se utilizaba para la fertilización de la tierra. Claro, ajá. Los guanos, Joel, y bueno, para todos aquellos que todavía tienen dudas de qué cosa es el guano era el popó de las aves que viven en el mar o cerca a las orillas del mar. Ya a todas esas aves pues se llaman aves guaneras. ¿Por qué? Porque sus heces son guano, y ese guano pues servía como fertilizante para la tierra, ¿ya? Entonces, eso fue pues una materia prima que volvió también pues, dejó muchas ganancias económicas al Perú en en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Bien, listo. Por último, muchachos, pues, como estipulaba la ley, ¿no? Prat Ugarteche había sido, pues, elegido como presidente de la República en 1956, y la Constitución decía que el mandato presidencial dura 6 años, entonces 1956 más 6 daba pues a que su gobierno finalizaba en 1962. Se llama a nuevas elecciones presidenciales, ¿ya? Se tenía que elegir un nuevo presidente, ¿ya? Y en esas nuevas elecciones presidenciales, el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Iba a ganar las elecciones, ¿ya? Es decir, ya después de tanto tiempo, Haya de la Torre se iba a coronar, iba a juramentar como presidente de la República. Pero esto, muchachos, no lo iban a permitir, especialmente pues los militares, ya que todavía tenían pues una
una rivalidad tremenda con Haya de la Torre, ¿no? Y precisamente esta victoria de Haya de la Torre en las elecciones presidenciales va a provocar nuevamente, muchachos, en nuestra historia, un golpe de Estado, ya un golpe de Estado que se va a perpetrar ya precisamente 7 días antes de la juramentación del nuevo presidente, ¿ya? Y este golpe de Estado va a estar liderado, pues, especialmente por Ricardo Pérez Godoy, ¿ya? Y de todo esto, y especialmente esto es breve, este golpe de Estado va a tener precisamente un lapso de 1 año, ¿ya? Y la siguiente clase entraremos en detalle de este golpe de Estado y empezaremos a hablar también del primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿ya? Entonces, como ustedes ya prácticamente pues están acostumbrados, ¿no? Y hemos hecho un recuento de nuestra historia, especialmente la del siglo XX, está marcado pues por los golpes de Estado, ¿no? Por golpes de Estado. Así que ya nos sorprende que en el Perú se inaugure nuevamente en 1962 un golpe de Estado, un gobierno dictatorial. Y de eso hablaremos la siguiente semana, muchachos. ¿Ya? ¿Sí? Profesor, le quería hacer una pregunta. Dime, hijo. La harina del pescado, en ese tiempo, ¿el guano se vendía más o la harina del pescado? ¿Usted sabe de eso? Sí, Porque... el guano, muchachos, ya se había dejado de exportar ya a los niveles pues que se exportaba en la época de Ramón Castilla, en la época, inclusive el guano ya deja de tener pues un valor importante en la economía internacional a partir de 1879. O sea, ya pues habían pasado muchas décadas desde que el guano había dejado de tener un valor muy importante, o al menos económicamente hablando, en el plano internacional. ¿Ya? Bien, vamos a terminar describiendo precisamente esa tarea, ¿ya? La tarea es la siguiente. Ustedes van a investigar y van a escribir 3 objetivos, ¿ya? 3 objetivos que perseguía, pues, el proyecto de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso. ¿Cuáles eran los 3 objetivos que perseguía la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy? ¿Ya? Y por último, pues, dibujan o pegan algunas imágenes referentes al tema. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces ahora sí, bueno, si tienen